Muy bien, último tramo de Tres Poderes, lo habíamos mencionado en la apertura. Es un gusto que nos acompañe el defensor del pueblo de la provincia esta noche, Raúl Lamberto. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, siempre decimos, termina un ciclo y quizás es la etapa de poder realizar un balance, qué es lo que ha dejado el año, qué es lo que podemos colocar en el debe y en el haber. Y habitualmente mencionamos que la Defensoría del Pueblo como organismo se ha convertido en los últimos años, tal vez no en la última etapa, pero sí desde hace más de 10 años, en la caja de resonancia de todos los problemas que hay en la sociedad santafesina. Y este realmente ha sido un año con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y de una enorme labor para ustedes, ¿no? Bueno, sí, la Defensoría es un órgano, primero, prestigioso, de reconocimiento, de defensa de derechos y, por supuesto, es un lugar donde la ciudadanía se referencia para sus problemas. Algunos, evidentemente, tienen problemas muy serios, otros cotidianos, que hacen a su vida diaria, como los consumidores, que sea tarjetas de crédito, tarjeta de débito, celulares, telefonía, móvil, etc. Pero creo que sí, que estos años ha habido un resurgir de estos órganos a la luz también de una idea de fortalecer la democracia. Cuando estuvo Alain Rouquier, que fue a la Defensoría, se le preguntaba, bueno, por qué había ido a la Defensoría cuando están las instituciones de gobierno muy fuertes que tiene Santa Fe. Y bueno, ponía un ejemplo, dice, bueno, Estados Unidos, cuando quiso generar las deportaciones, se le plantó el Congreso Nacional. Cuando quiso hacer el muro, se le plantó el Congreso Nacional, porque son democracias fuertes. América Latina, que tiene democracias bastante débiles, necesita fortalecer los órganos que hacen el control, a la defensa de derechos, o sea, a los efectos de colaborar para el fortalecimiento democrático de cada uno de estos países. Y bueno, dice, yo creo que la Defensoría del Pueblo debe jugar ese papel, estoy convencido, así es en las democracias europeas, que son democracias consolidadas, y creo que las defensorías en América Latina tienen que jugar esta impronta. Y bueno, Lamberto, hablando justamente del tema de los controles, el rol de la Defensoría, uno de los temas que viene en este fin de año que estuvo presente es el del plus médico. Personalmente para mí es un tema muy irritante, pero entiendo que también es un tema de difícil control, ¿no? ¿Ustedes van a tener un rol allí activo con respecto al tema del cobro o del control de los cobros de plus médico? La Defensoría había tenido desde tiempo muchos reclamos, centralmente vinculados a la obra social IAPOS. Nosotros... que es donde tienen injerencia. Exactamente. Nosotros sistemáticamente generábamos el reclamo y IAPOS intervenía o... bueno, se buscaba algún tipo de alternativa frente a las denuncias de los ciudadanos. Esto llegó a la legislatura, se sancionó una ley donde la autoridad de aplicación de la ley, o sea, del ejercicio del control de la no aplicación del plus, es la Defensoría. Y bueno, está en etapa de promulgación. Yo he escuchado al autor de la iniciativa, que es el diputado Rubeo, plantear que vamos a necesitar bueno, un cuerpo de inspectores, porque es en toda la provincia, es nuestra obligación, claro, si así lo dice la ley. ¿A uno le parece difícil lo que se puede erradicar este tipo de prácticas o de maniobras? Digo, se coloca en una situación incómoda el paciente frente al profesional muchas veces. Sí, sí, evidentemente, es complicado el tema, pero, a ver, la ley fija 90 días para reglamentar y habrá que establecer en esa reglamentación cuál es el papel y en qué términos actúa la Defensoría. ¿Y qué sanciones se prevén? Bueno, es que esto yo creo que debe surgir de la reglamentación. De la propia reglamentación. Sí, sí, porque habla de sanciones. Es decir, la Defensoría no es un órgano sancionatorio. Claro. Si nosotros no sancionamos, sería, claro, es un poco de una magistratura moral. Claro. Ahora, yo recuerdo cuando llegó el Frente Progresista al gobierno, el ministro de Salud era Miguel Capielo, y se intentó hacer esto. Incluso recuerdo que se habían abierto oficinas para hacer denuncias específicas sobre el tema del cobro del plus, y finalmente da la impresión de que fue una batalla ganada por los profesionales médicos y los sanatorios, porque este es el otro tema, ¿no? El que está siempre ahí, aparece pidiendo el plus, es el
el profesional, pero hay como un entramado detrás donde también entra el negocio de los sanatorios, de los lugares que alquilan los consultorios para los médicos, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que de todas formas, si hay control, no sé si se erradica, pero que el cobro masivo baja. Bien. Yo estuve en una localidad, en Galvez, este fin de semana, salió esta discusión y bueno, nos comentaban desde que se conoció la opinión de la Defensoría y se conoció la opinión o lo sancionado por la legislatura, habían dejado de cobrar por lo menos masivamente. Me parece que también a veces la presencia de un control ayuda a que se disminuya considerablemente, siendo consciente que muchas veces el paciente está entre la espada y la pared, claro, o paga o no te atienden, o sea, me parece que esas cosas hay que verlas, y después en el marco de un diálogo con las obras sociales en particular, habrá que ver cuáles son los límites. Digo las obras sociales porque está IAPO, está Caja Forense, bueno, están todas las obras sociales vinculadas a los colegios profesionales, que en cierta forma son los que en su momento se dijeron, bueno, basta el plus y tratemos de tener una coordinación entre todas para que esto se elimine. Bueno, ahora está sancionada la ley. Bien. Es la herramienta que necesitamos. Ahora hay que Y es ponerlo una en marcha. herramienta, Bien. veremos nosotros cómo la aplicamos. Para nosotros es una sorpresa, porque claro, por ejemplo, que nos en cierta forma nos coloquen sancionando, excede lo que es lo tradicional de una defensoría, ¿no? Raúl, hay medidas poco simpáticas y sobre todo en esta última etapa del año que tiene que ver con el aumento de servicios o el aumento de impuestos. Recientemente el Gobierno Nacional acaba de anunciar aumentos energéticos a través de las mayoristas con las distribuidoras, aumentos en el servicio de gas, que ya comienzan a aplicarse. Evidentemente esto resiente el poder adquisitivo de la gente, significa un golpe al bolsillo. Hay audiencias públicas, un mecanismo que se viene aplicando en la provincia de Santa Fe, que dan algún tipo de resultados o que evidentemente desalientan la participación de la gente. Bueno, nosotros como Defensoría estuvimos en todas las audiencias públicas. Inclusive hubo una que estuvo usted sola. Sí, bueno, al margen de eso. Pero estuvimos en todas. Fuimos a Buenos Aires, nos dividimos porque hubo un día que nos coincidía uno en Santa Fe y otro en Buenos Aires. Estuvimos en todas. Y en todas hicimos conocer nuestra opinión, creo que responsable, una opinión planteando nuestra oposición, pero dando alternativas. A ver, se peleó mucho por las audiencias públicas. Yo creo que la audiencia pública hay que defenderla. No tiene que ser formal. La autoridad de aplicación debe escuchar a las audiencias públicas y bueno, creo que así como dimos el debate para que haya audiencias públicas, hoy debemos dar el debate para mejorarla, para que no sea formal, para que efectivamente sea un instrumento de debate acerca de las tarifas, porque la Corte, la causa CEPIS, dijo no hay aumento de tarifas sin audiencias públicas. Bueno, si ahora la Corte impuso la audiencia pública, también dijo que debe ser escuchada lo que se diga en la audiencia pública. Bueno, creo que hay que seguir, me parece que hay que defenderla. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, bueno, ahora el viernes que viene se hace la audiencia pública de la EPE y se hace acá en Recreo. Yo no creo que sea el lugar adecuado para masificarla. Ahora, habrá que ver el tema, pero a mí me parece que lo central es que defendamos la audiencia. Después discutiremos bueno, cómo la masificamos y cómo la hacemos de formal en algo realmente valioso para el ciudadano. Ahora, claro, si esto evidentemente no se soluciona, se va a desalentar la participación, porque nadie quiere ir a una audiencia, preocuparse, capacitarse, para que después no se resuelva. La mayoría son no vinculantes, o se las convoca como no vinculantes. La audiencia es no vinculante, lo que no puede ser es formal y se debe escuchar, así lo dice la Corte, o sea, es prácticamente un mandato constitucional el que dice la Corte interpretando la Constitución Nacional. O sea que la audiencia vinculante es muy complicada porque una audiencia te estaría imponiendo una política. Y creo que la audiencia debe ser una combinación de una propuesta oficial o de la autoridad de aplicación y a su vez la opinión de la gente que, bueno, en general logren un consenso o un mix sobre lo que se debe aplicar, pero no puede ser refrendataria. Es decir, que te digan, por ejemplo, bueno, se va a bajar los subsidios del 45% al 37%, uno va y habla y explica por qué, etcétera, etcétera, y después queda el 37%. Entonces, evidentemente, ese tipo de cosas hay que modificarlo, ¿no? Perdón, una aclaración sobre lo que usted planteó.
Por ejemplo, la audiencia que se va a hacer acá en Recreo, ¿usted cree además que de no ser el lugar adecuado de Recreo debería hacerse en varios capítulos a lo largo del territorio provincial? ¿O Sí, con sí, uno sí, yo es creo que debería representativo? hacerse en los 5 nodos. Sí, En sí. los 5 nodos. Porque sin duda el suministro de energía eléctrica es de los servicios públicos que se brindan en la provincia de Santa Fe, le diría el más masivo. No porque no haya lugares sin agua, sino porque el otro servicio, Que es el agua, que es agua, menos está en 15 ciudades. En vez el sistema eléctrico está toda la prácticamente en todo el territorio. Una última consulta. Hay una normativa que le otorga mayores facultades a la Defensoría del Pueblo. Me parece que este es un hecho distintivo que vale la pena resaltarlo, para litigar de manera colectiva, obviamente en defensa de los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo lo han interpretado ustedes? Bueno, creo que ha sido un gran avance. Primero fue una iniciativa de la Defensoría. La Defensoría tiene una ley del año 91, fue una de las primeras defensorías argentinas. En el año 94, al modificarse la Constitución, se crean figuras nuevas, entre ellas los nuevos derechos, y se crea el derecho de incidencia colectiva, que es una figura novedosa, que significa en cierta forma que en lugar de que cada uno vaya a hacer su demanda para reclamar un derecho, cuando hay unidad y hay homogeneidad, lo podés hacer en nombre de todos. Pero ¿quién lo puede hacer? Lo puede hacer o el defensor del pueblo de la nación o las organizaciones de defensa de los consumidores debidamente reconocidas. Como no hay defensor de la nación, o sea, hay un retaseo de derechos al ciudadano. Claro. O sea, hoy no hay nadie, excepto las entidades de defensa del consumidor, pero no hay nadie de la entidad de un defensor del pueblo que pueda actuar en nombre de todos los argentinos. En la causa CEPIS, que fue la última donde se aplicó una acción colectiva, lo hizo justamente CEPIS, que es una entidad de defensa de los consumidores reconocida, y la Corte volvió a reafirmar los dos principios que había ya establecido en la causa Lavis, que es que tiene que haber unidad y tiene que haber homogeneidad. La unidad que significaba en ese momento que no podría haber aumento de tarifas sin audiencias públicas. Y la homogeneidad era el cuerpo de ciudadanos que era homogéneo. Claro. Y la Corte lo dijo, son los residentes, no son los empresarios, porque hay distintas ramas, distintos niveles, etcétera, y distintas organizaciones. Entonces, la unidad fue la audiencia pública y los residentes, que son los usuarios comunes, son los que tienen homogeneidad. Lamberto, gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, llegamos al final. Así es, nos estamos yendo hasta el miércoles que viene. Muy bien, el último programa. Va a ser el último programa de este ciclo 2017. Les agradecemos a todos por habernos acompañado a lo largo de esta hora y por supuesto destacamos el trabajo de nuestra productora Lorena Menaker como Así cada es. noche. Gracias.